Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa Reflexiones con sentido común sobre el cristianismo. Nosotros estamos nuevamente acompañándoles para dirigirlos a tener una experiencia con el desarrollo de la historia y del cristianismo. Y tengo que presentar nuevamente a quienes están con nosotros, mi compañero Jonathan González, estudiante del sexto semestre de Teología del Seminario Teológico Adventista de Venezuela. Sé que hay algunos de ustedes que ya siguen los videos y se preguntarán por qué siempre los presentamos. Y es que, bueno, hay algunos que se están sumando y es importante que nos conozcan. Con nosotros está el pastor Edgar Brito, él es rector del Instituto Universitario Adventista de Venezuela y profesor de las materias que están relacionadas con la historia, en especial con la historia del cristianismo. Y mi persona, Denny Chacín, estudiante del sexto semestre de Teología. Hoy nos hemos dado cita para intentar dilucidar algunos aspectos importantes de lo que es el origen y la relevancia del protestantismo. ¿Qué tenemos para decirle hoy a esa gente que ansiosa esperan los videos para nutrir sus conciencias? Bueno, primero que nada, les invitamos a ver las secciones anteriores para que podamos seguir la línea de pensamiento y lo que hemos expuesto a través de las presentaciones anteriores. Habíamos hablado de la Iglesia Ortodoxa y vimos cómo fue un cisma para el representante del cristianismo como la Iglesia Católica. Entonces ahora la Iglesia Católica tenía una iglesia en paralelo, también otro representante del cristianismo, la Iglesia Ortodoxa. Y hoy pues queremos, como bien ha dicho Raúl, que ver cómo surge el movimiento protestante, la Iglesia protestante. Sí, muy bien. Siguiendo la secuencia que traemos, encontramos de que la Iglesia Católica se consolidó en Occidente y mantuvo una hegemonía espiritual que se hizo sentir por mucho tiempo. Pero de una manera ya explicada en el video pasado, surgió una división de la cristiandad en Oriente, en la cuna del cristianismo. Y la Iglesia Católica se sintió como, digamos, sorprendida, ofendida, molestada, porque no era ese el plan. Hasta el sol de hoy se mantiene esa división y la cristiandad quedó ahora, desde ese tiempo, representada por dos tendencias cristianas. Pero ahora resulta que en Occidente, donde el cristianismo estaba fuertemente representado por el catolicismo, surge otra corriente que no se esperaba. Pero al principio, quien fue el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, él no pensó desde un principio que estaba fundando una nueva iglesia, sino más bien, por eso le llamó reforma. Era como buscar la manera de que se hicieran algunos cambios, pues, porque la Iglesia Católica se había separado después de mucho tiempo de los verdaderos principios que el cristianismo fundamentó desde el primer siglo. Ahora, pastor, ¿qué eventos crearon el ambiente propicio para que este movimiento naciera de la forma en la que nació? Sí, la Iglesia Católica estaba muy confiada, creyendo que con sus dogmas y su sistema de control y de admiración y de ignorancia para los miembros, había seguridad eclesiástica. Pero se iba gestando como especie de una levadura que iba agarrando forma y fuerza de personas pensantes en el mismo clero, en el mismo sacerdocio, que se estaban dando cuenta que la Iglesia Católica se estaba apartando cada vez más del el cristianismo original. Entonces llegó un momento que, como se dice, la chispa que encendió el fuego, de que la Iglesia Católica, el papado, quería construir
la Catedral de San Pedro en el Vaticano, pero no tenían suficiente Recursos. dinero. Sí, recursos. Entonces se le ocurrió al Papa León X un brillante proyecto de proclamar como especie de una cruzada de que cada miembro de iglesia donara un óvulo, se llamaba así, que eso tenía su valor monetario en su momento, para colaborar con eso. Pero aún así no era suficiente. Entonces yo, bueno, vamos a apelar al tesoro administrado por la Iglesia Católica, que tiene que ver con la salvación. Entonces la Iglesia lo ha estado haciendo, pero en un nivel muy estricto, en que son lo que se llaman las indulgencias. Entonces vamos a vender perdón, y vamos entonces a poner una tasa, y vamos a recoger mucho dinero. Vamos a ponernos de acuerdo, por ejemplo, con el jefe de la iglesia y también era del imperio en Alemania, que era donde más salía dinero, Inglaterra, y entonces allí negociaron, y bueno, el 50% se queda en Alemania, pero el otro 50% se viene a Roma para darle un poquito de incentivación, Claro. para que la gente se diera cuenta que se iba a autobeneficiar con eso. Pues. Entonces apareció el vendedor de indulgencias diciendo, por orden del Papa, que todos los pecados que se han cometido, que se están cometiendo y los que se pudieran cometer en el futuro tenían una tasa al pagar un certificado que iban a recibir y quedaba garantizado que estaba su vida completamente asegurada, que si llegaba a morirse, él iba derechito al cielo. Imagínense ustedes el negocio redondo, cómo se estaba comerciando con la gracia, con la salvación en ese aspecto. Que era potenciado por la ignorancia del pueblo. Exactamente. Obviamente. Entonces eso no era solamente así, sino que la tasa iba subiendo, porque inclusive el Papa dice, yo tengo autoridad sobre las almas que están en el purgatorio. Si usted tiene algún difunto que murió con alguna dificultad porque no tuvo tiempo, le faltó para ponerse al día con su vida espiritual, usted paga una cierta cantidad, es un poquito más elevado porque habría que hacer un poco más de esfuerzo, para que entonces usted puede, sus abuelos, sus padres, sus padrinos, sus amigos, todo eso que se han muerto y que usted piensa que están en el purgatorio, entonces ese certificado garantiza la salida de ellos de allí, de ese lugar, al cielo. Eso se escuchaba en personas ignorantes, una cosa. Claro, y es una buena oferta. Muy atractivo. Muy atractivo, pues, en ese aspecto. Bueno, cuando Martín Lutero, que era un sacerdote, un monje agustino, y que era ahora profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, él se asombró ya, porque ya él estaba estudiando la Biblia y estaba enseñando teología bíblica en la universidad. Él estaba enseñando a sus estudiantes, a sus alumnos, cómo es precisamente lo que es la justificación por la fe, cuando no se tiene en ninguna manera ningún hilo, ninguna hebra humana que tengamos que hacer de esfuerzo para ganar la salvación. Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, él clavó 95 tesis contra las indulgencias, uso y abuso de las mismas, en la puerta de la catedral de la iglesia de la Universidad en Wittenberg. Y cuando el Papa León X recibió una copia, él la menospreció. Y yo, pero este frailecillo que se ha creído que va a estar chantajeando o no, como haciendo una especie de protestando. Sí, algo que esto ya es un asunto dogmático que la iglesia tiene. Como que no hay discusión. Sí, no, aquí no hay discusión y todo en ese sentido, ¿no?
ayudó mucho que ya la imprenta estaba funcionando, había sido inventada en la misma Alemania por Juan Gutenberg, y eso pues como hojas de otoño se regó por todas partes de Europa, y en un momento pues ya la gente estaba enterada del gran conflicto que se estaba surgiendo con respecto a la interpretación de cómo se salva al pecador. Wow. Una vez que leí algún comentario sobre las intenciones de Lutero al iniciar su movimiento y todo este asunto, él participaba de algunos debates teológicos, puesto se creaba el ambiente propicio en sus clases. Y había leído que antes de todo los debates se daban, pero en asuntos, en el idioma que manejaban los teólogos más reconocidos del momento, que era el latín, precisamente para no involucrar al pueblo en su revolución. Pero ahora con la imprenta, con Gutenberg, Era accesible ahora sí se otro volvió tipo un de asunto, audiencias, a otro tipo de audiencia. se escapó de sus manos ahora. Así mismo. Tremendo, ¿verdad? Sí. No, y otras conciencias a lo largo de Europa Occidental también fueron despertadas. Fue, Sí. como bien lo dijo el pastor, una chispa que encendió un fuego en diferentes partes. Bueno, el hombre más sabio de la época, Erasmo de Rotterdam, él aplicó el sentido común y se preocupó mucho por el estado en que se encontraba el cristianismo de su tiempo. Y entonces él, siendo el padre del humanismo, ya desde ese tiempo, él empezó a propiciar el estudio de la literatura clásica, diciendo de que la Biblia era la literatura clásica más significativa que se debía dar estudio. Incluso este mismo Erasmo de Rotterdam, él buscando, procurando el beneficio para que la gente pudiera tener como mayor conciencia de lo que significaba ser cristiano, él recopiló una cantidad de manuscritos en idioma griego antiguo y hizo una crítica textual muy interesante, el hombre muy versado, y salió el Textus Receptus. Ese Nuevo Testamento en griego, en 1516, que sacó este Erasmo, le sirvió a Lutero para traducir el Nuevo Testamento griego al alemán. Igual que a William Tyndale para traducirlo al inglés, porque se conocían versiones manuscritas que la había sacado Wycliffe. Claro, tradujo la Biblia en inglés, pero manuscrita. Pero él se llevó por la Vulgata. Era una versión latina que tenía muchos errores de traducción, como lo demostró Erasmo de Rotterdam. Entonces vemos allí que eso significaba que el movimiento iba a agarrar una fuerza muy grande en ese sentido. Por eso que cuando le informaron al Papa León, mire, esto está agarrando mucha fuerza, hay que hacer algo porque Alemania, que es nuestra nación clave como que el apoyo más para recibir político y civil. Sí. En Inglaterra hay mucha preocupación, hay mucha gente que quiere saber qué es lo que está pasando, que no sé qué. Entonces el Papa dice, bueno, eso es fácil de resolverlo, es comunión. Vamos a excomulgar a Martín Lutero. Y eso ya le quita el voz, le quita la autoridad que pudiera tener para que la gente no esté escuchando cosas que... alborotándose. Sí. Entonces, cuando Lutero recibió la excomunión, él la quemó con una ceremonia solemne allí, indicando que para él eso no tiene ninguna validez. Y allí se empezó ya como especie de una semilla que iba germinando como una nueva tendencia del cristianismo, que iba a agarrar fuerza a medida que avanzaba el tiempo. Entonces, cuando vio que Martín Lutero no se callaba, el Papa le dijo a Carlos V, que era el sacro emperador de ese tiempo, tiene que mandar a Lutero a Roma, que lo vamos a enjuiciar aquí. Por herejía. Ahí fue que intervino un príncipe amigo de Lutero y le dijo a Carlos V, no permitas que un súbdito tuyo
sea juzgado fuera de territorio. Según la ley, él tiene que ser juzgado en su propio país. Fue cuando se convocó la Dieta de Worms en 1521 y el Papa ya que había muerto León, pero había otro nuevo. El otro león ahí. Sí, entonces una cosa que no entendía la jerarquía católica, pero como un hombre que está excomulgado lo van a presentar en una asamblea frente al emperador a defenderse, cuando ya el Papa dijo que no tenía derecho de abrir la boca. Bueno, ya se veía que estaba agarrando mucha fuerza esa rama del protestantismo. Y ahí efectivamente el discurso que dio Lutero fue muy convincente, había muchos representantes, príncipes y reyes de Europa que quedaron conmovidos con esa presentación tan simple, tan sencilla, pero tan evidente y efectiva que hizo Lutero allí. Por eso se le conoce a Lutero como el padre del protestantismo del siglo XVI. Así que muy interesante cómo surge, ¿verdad? Cómo esos detallitos que hemos estado enfatizando verdaderamente explica bien por qué. Y muchas veces desconocido, la mayoría de las personas piensan que el movimiento comenzó como una protesta directa y un cisma de una vez, pero realmente no fue. Sí, no cuáles fue las intenciones no eran al principio separarse de la iglesia conocida hasta el momento. Se fue todo fraguando hasta llegar a la revolución como se dio, si se le puede llamar como revolución, en realidad es una reforma, es una protesta. Pastor, pero mucho hablamos de Lutero. ¿Hay algún otro personaje que a su juicio, sé que hay muchísimos otros personajes que están detrás del telón, que colocaron su granito de arena, pero hay algún otro personaje tan ilustre o tan relevante como Lutero, que a su juicio sea el segundo al mando? Sí, independientemente, sin saber lo que estaba pasando en Alemania, por eso pareciera ser que es algo que se estaba cumpliendo proféticamente. Había otro hombre de lengua alemana en Suiza llamado Rico Zwingli, y él estaba explicando prácticamente las mismas cosas que Lutero cuando no tenían conexión. Cuando ellos se dieron cuenta, el mismo príncipe de allí de Alemania hizo algunas vueltas para hacer un diálogo, para unificar, ¿no? Claro. Y aprovechar esa fuerza de allá y de acá para seguir luchando contra eso. Pero no resultó, no hubo conciliación. No, por algunas cosas de interpretación, que ya vamos a decirlo, que fue el asunto que pasó con que hubiera diversificación tan amplia, tan variada del protestantismo en ese sentido, ¿no? Pero realmente ahí nos damos cuenta de que no solamente Rico Zwingli en Suiza estaba como Lutero en Alemania, sino también en Francia surgió otro muy erudito llamado Juan Calvino. Juan Calvino tenía una capacidad, estudió abogacía, no era sacerdote como Lutero y como Zwingli. Era un hombre preparado humanísticamente para aplicar la filosofía y argumentar cualquier cosa. Así que ese fue el sistematizador de la teología protestante, Juan Calvino. Podemos decir que Martín Lutero era el portavoz del protestantismo y Juan Calvino el teólogo. Sí, que el verdadero teólogo. Sistematizó todo. Porque Martín Lutero era más predicador que teólogo. Sí, más predicador. Sí, entonces ya ustedes ven, pero se fue formando con los de Suiza, empezaron a hacer una reforma radical. Querían avanzar tan rápido para quitar todos los errores que históricamente se había estado sosteniendo en la iglesia cristiana. Y entonces ellos querían y descubrieron algunas cosas, por ejemplo, de que el bautismo es para los adultos. O sea, rechazaron el bautismo infantil que practicaba la iglesia católica, en ese sentido. Entonces, por eso mismo los llamaron anabaptistas. De ahí salieron los bautistas. Porque la palabra anabaptista para ellos no se aplicaba, porque es que nosotros no nos estamos rebautizando. Porque eso es lo que significa la palabra anabaptismo en griego. Nosotros nos estamos realmente bautizando. Así que en vez de ser anabaptistas son bautistas.
Entonces vean ustedes una tendencia bastante fuerte que no la aceptaban las otras tendencias, y eso iba alejando. Como que cada quien hacía énfasis en una En un luz que punto, había, sí. que había encontrado y allí se iba. Y Entonces cada quien- salió este Calvino enseñando que la salvación era por decreto divino, para preservar la soberanía la divina. soberanía. La soberanía divina de que Dios es el responsable del que se salva y del que se pierde, porque eso estaba predeterminado Desde un principio. desde un principio en ese sentido. Entonces ya eso fue haciendo dos tendencias, la tendencia luterana y la tendencia calvinista. Entonces las otras iglesias se iban uniendo a eso y después iban surgiendo otros credos, otras tendencias que fueron diversificando cada A uno lo más largo del tiempo. Entonces ya vimos cómo fue el origen, cómo se dio, qué elementos crearon el ambiente necesario para que se levantara el protestantismo. Ahora estamos intentando ver cómo es que el protestantismo llega a convertirse en un asunto tan diversificado como lo es hoy. Está fragmentado, ¿verdad? O por lo menos esa es la impresión que da. ¿Qué podemos mencionar a detalle? Aunque ya lo hemos dicho, ¿qué podemos mencionar a detalle de las razones más contundentes de lo que fue la fragmentación del protestantismo? Sí, que hay cuatro tendencias cuando ya termina el siglo XVI, cuando nació el protestantismo. Entonces tenemos la tendencia luterana, la tendencia calvinista, la tendencia radicalista y la tendencia anglicana. Entonces, a raíz de esas tendencias ya bien especificadas y definidas en el siglo XVI, cuando avanza el siglo XVII y el siglo XVIII y llegamos al XIX, ya el protestantismo, cada uno saliendo de esas tendencias, comienza a tener su propio énfasis, por decirlo de alguna manera. pero siempre considerándose protestante, La base, porque claro. la palabra protestante se interpreta como una enérgica protesta contra el catolicismo. Entonces, la Iglesia Católica reaccionó con lo que se llama la Contrarreforma. Sí, nos iban a quedar de brazos cruzados. Sí, esto no nos conviene a nosotros. Nos conviene porque el protestantismo prácticamente se estaba llevando a Europa por delante con el protestantismo. Y la iglesia dijo, no podemos, ¿no? Entonces, la Inquisición hizo un trabajo extraordinario. Allí tenía un ejército de espías y que hacían un buen trabajo porque muchas personas murieron a causa de herejía, entre comillas, por mantener ese conocimiento preservado en su corazón. Sí, en ese asunto allí. Entonces, ahí surgieron los jesuitas, el ejército del Papa, personal. Y ellos, su primer objetivo, aunque no lo dicen abiertamente, sí, era atajar esa mareada, esa corriente del protestantismo. Y mira que han cumplido bien su trabajo. ¿Por qué? Porque Polonia fue prácticamente un país protestante. Solo la capital, Varsovia, allí por estar la sede del obispo, se mantuvo fiel al catolicismo. Pero los jesuitas hicieron que Polonia llegara a ser, hasta el día de hoy, uno de los países más católicos de Europa. Hungría, otro país ahora actualmente muy católico, la juventud, la mayoría de la juventud húngara se iba a Wittenberg y a Ginebra, donde estaba Calvino, para aprender de eso, que crearon lo que se llama la preceptoría de los húngaros, porque había muchos jóvenes buscando conocimiento y todo, pues se pensaba que Hungría iba a ser un país protestante, pero los jesuitas hicieron un trabajo extraordinario, y Hungría hasta el sol de hoy es católica hasta los tuétanos.
Wow. Y así podemos decir como Italia, España, Portugal, que se mantuvieron allí siempre fieles al papado, porque ahí la Inquisición estuvo haciendo un trabajo también. Bastante enérgico. Una vez escuché decir que dentro de los países que netamente son protestantes, se ve un índice elevado de desarrollo. ¿Qué tan cierto es eso, Paz? Sí, sí, ahí tenemos, por ejemplo, todos los países nórdicos, que al sol de hoy se hicieron protestantes. Ahí tenemos la mayoría de la población en Suiza, son protestantes. Media Alemania es Muy Los protestante. países escandinavos. Sí, los países escandinavos. Y entonces vemos, mira, el desarrollo que han tenido esa gente, que en el rango de los países más felices y más prósperos, ellos aparecen en los primeros lugares. Tremendo. Eso quiere decir que algo bueno... Y tenemos el mayor exponente que es Estados Unidos. bueno, Estados sí, Unidos es el mayor exponente. ni hablar de eso, que se fundó como una nación Como una nación protestante. El seno de su constitución. Sí, sí, en ese aspecto. Así que entonces, mira, eso hace reflexionar con sentido común cómo podemos nosotros ahora confiar en una credibilidad del protestantismo. En verdad, el protestantismo será el representante legítimo de la cristiandad actualmente. Es una pregunta que nos pone Sí. a ejercitar nuestro sentido común, al ver las evidencias históricas. Bueno, quiero decirles que en un tiempo el catolicismo lo fue, pero proféticamente estaba indicado que llegaría un momento en que sería desechado como representante legítimo del cristianismo en la tierra. Y Dios le dio oportunidad para que el protestantismo pudiera aprovechar esa oportunidad de recomendarse como representante del cristianismo. Del cristianismo. Sí, pero llegó un momento cuando también el protestantismo cayó en la misma situación del catolicismo. ¿En qué situación cayó? Bueno, ellos se quedaron detenidos en el tiempo. La reforma no continuó como venía. Entonces se conformaron, hubo un conformismo, buscaron la manera de alianza con el poder civil y comenzaron entonces a imponer dogmas, como lo hacía la iglesia. Siguieron el ejemplo de la Sí, iglesia. entonces el cristianismo fue perdiendo fuerza, fue perdiendo cosas. Entonces, para el colmo, que tú puedes decir también algo sobre eso, estaban justificando sus creencias erróneas con que eso lo extraían de la Biblia, porque el método de interpretación que ellos usaron, un método de interpretación bastante Cuestionable. Sí, yo recuerdo que cuando nosotros examinamos la forma en que los padres de la Reforma, Lutero, Calvino, ellos pusieron bien en alto lo que era la Escritura y tomaban en cuenta el método histórico al momento de estudiar las Escrituras. De hecho, muchos de ellos señalaron al Papa como el anticristo, porque pareciera que cumplía todas las características expresadas en las profecías. Pero con el paso del tiempo, su método de interpretación de la Biblia, nosotros en teología lo conocemos como hermenéutica, fue un poco cambiando, fue cambiando. Ahora, cuando usted mencionó, Pastor, el asunto de los jesuitas que hicieron bien su trabajo, ellos también hicieron bien su trabajo de hacerle un revoltijo a la forma de que los protestantes estudiaran la Biblia. Porque en vista de que muchos estaban señalando el catolicismo y el papado como el anticristo, entonces ellos cambiaron la forma de interpretar las profecías. Confundieron su lenguaje. Exacto. Entonces ya no lo mandaban al presente, sino que lo mandaban al pasado, diciendo, no, bueno, fue un rey allá que cumple estas características que ustedes dicen. Otro dijo, no, fue Nerón el que cumple realmente estas características. Tremendo. Pero vino otro personaje y me dijo, no, estas profecías más bien están en el futuro, todavía no se han cumplido. En un tiempo muy lejano por allá va a venir un personaje bien malvado. Y el protestantismo abrazó ese método de interpretar las profecías, lo que hizo que perdieran el rumbo de la relación bíblica y profética, fundamentada en la escritura misma y en la historia como testigo de las escrituras.
Sí, de hecho, nosotros sabemos que en sus inicios el movimiento protestante, bueno, aún compartía muchas creencias con la Iglesia Católica, pero se iban puliendo a medida que iba creciendo, pero bueno, Y se vio interrumpido. es tanto así que muchos dicen, bueno, no, mucha parte de la Biblia no es inspirada. Y Sí. creen, por ejemplo, la evolución teísta, que los primeros capítulos de Génesis no son Sí, literales, que son metáforas, alegóricos, alegorías. y que lo histórico comienza a partir del capítulo 12. Entonces vemos, pero ¿por qué? Porque han cambiado su método de interpretación. Eso quiere decir que el protestantismo se apartó de ese plan divino para ser escogido como los representantes para predicar el Evangelio en este tiempo, cuando estamos en víspera del término final de todo aquí, en este sentido. Entonces, por eso ya estaba profetizado que así como pasó en el siglo XVI con Martín Lutero para que naciera el protestantismo, ahora en el siglo XIX iba a surgir un movimiento que iba a poner claros los principios evangélicos para la salvación y para la conducta cristiana en ese sentido. Porque según Apocalipsis 12, el versículo 17, el último, ahí está una profecía que dice que el dragón, entiéndase el dragón como el sistema que usa el enemigo terrenal para operar, el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es un símbolo de el remanente de la iglesia cristiana, y fue a hacer guerra contra ella. Pero como ya la iglesia se estaba resolviendo con el devenir de la historia y recibiendo socorro y auxilio de diferentes partes, solo le quedaba como especie de un remanente. Contra ese fue a hacer guerra el enemigo, y lo reconoce allí la Biblia, y el enemigo también, porque él sabe a quién le está haciendo la guerra, quién es el remanente, y lo explica allí: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque el protestantismo ha cometido tres grandes errores. Lo decimos con sentimiento de tristeza, porque un grupo de hombres y mujeres tan sinceros, que aman a Jesucristo de todo corazón, no estamos dudando, sí, y aceptan la Biblia como la palabra de Dios, ¿cómo van a caer en tres errores tan crasos cuando la Biblia es clara? Número uno, el primer error dice que los muertos siguen viviendo después. La inmortalidad del alma. La conciencia. La inmortalidad del alma. Esa es una cosa que la Biblia enseña de una manera especial, como para que no nos confundamos. Y eso es precisamente la base del espiritismo moderno. Creer que los muertos se comunican con los vivos. Eso es la esencia del espiritismo. Entonces díganme ustedes que el espiritismo, que es otra fuerza del dragón que tiene en la tierra para engañar, para engatusar, ¿cuán fácil será el espiritismo para captar la atención y la conciencia de los protestantes, hablando de ellos? Pues ya él lo está haciendo con nosotros. Entonces, ese es el primer error. Entonces el Señor ha estado levantando un movimiento desde el siglo XIX, indicando de que la muerte es un sueño, como el Señor Jesús lo enseñó. Porque si Lázaro hubiera estado ya en la bienaventuranza del cielo, porque era ¿para qué lo va a traer otra vez Dios a este mundo a sufrir, a pasar trabajo, cuando la estaba pasando muy bien allá? O sea, el sentido común, la lógica indica de que algo raro está pasando cuando se enseña la inmortalidad del alma, en ese aspecto. Número dos, los protestantes han aceptado el domingo como el día de adoración divina. Y pregunta uno: ¿y por qué lo dice la Biblia? Francamente da tristeza eso, porque en ninguna parte de la Biblia se encuentra que el Señor Jesucristo haya desechado el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que son 10.
Si le quitas uno, ya te quedan 9. Y Santiago te dice que si elimina uno, todos se ven afectados. Todos se afectados. Entonces, como estábamos diciendo, el segundo error que los protestantes lastimeramente han asumido sin ponerle sentido común para reflexionar es que el cuarto mandamiento es parte de la ley de Dios que es inmutable, que no ha cambiado. Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, muy bien, estamos de acuerdo, que fueron tipos y antitipos como el Señor Jesús las cumplió en su momento, ya quedaron derogadas en ese aspecto. Pero la ley de Dios, inmutable, porque es el trasunto de su carácter, es precisamente el fundamento de su gobierno. Un gobierno sin constitución no tiene razón de ser. Entonces, por eso vemos que el tercer error que comete de una manera quizás sin darse cuenta es que los protestantes dicen que la ley fue abolida en la cruz. Cuando ellos dicen que la ley fue abolida en la cruz, es para tener que somos salvos por gracia, que eso es verdad, salvos por gracia. Pero miren ustedes, pero al decir que Jesús clavó la ley en la cruz con la muerte, con su sacrificio, trae unas implicaciones que no hemos reflexionado. Por ejemplo, si la ley fue clavada en la cruz y hasta ahí llegó, hablando de los 10 mandamientos, la ley es la que detecta el pecado. Lo señala, la que lo señala, lo identifica. Si no hay ley, entonces no hay manera de identificar el pecado, no hay pecado. Si la ley ya no existe, ya fue abolida, entonces, y no hay pecado, entonces no hay pecadores. Si no hay pecadores. Y si no hay pecadores, ¿para qué Cristo tiene que morir? Tiene que morir para salvar a pecadores, ¿se dan cuenta? Entonces, el sentido común ahí se aplica muy bien para indicar de que se tiene ahí eso en cuenta, ¿no? Entonces, el Señor que quiere magnificar su ley en ese tiempo, porque su último mensaje que Dios le está dando al mundo es temer a Dios y darle gloria. Apocalipsis 14:6. Ese mensaje está indicando que el temor a Dios es respetarle su voluntad, cumplir con lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces ahora estamos en medio de una sociedad temeraria que desafía el peligro, desafía la autoridad, desafía cualquier cosa porque Él es libre de hacer con su destino lo que quiera. Pero el Señor dice claramente que la gran seguridad para salvarse, para sostenerse, para poder vivir con Jesucristo para siempre, es temor a Dios, reverencia, ese respeto que se tiene que tener y darle gloria, mostrando un resultado de ese temor de que se está actuando de acuerdo al pensamiento, a esa acción, en ese aspecto. Entonces vean ustedes que eso ha debilitado esos errores al protestantismo contemporáneo. Y por eso es que Dios, señalando con su dedo profético, Él dice, tengo un pueblo en toda la redondez de la tierra que se me está identificando con los mandamientos de Dios y con el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Así que nosotros revisando toda la gama de diversificaciones del protestantismo, hay un pueblo que está distribuido en más de 200 países en el mundo, bien estructurado, bien establecido, que está llevando a cabo precisamente este cumplimiento de la profecía escatológica, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su título lo dice todo. O sea, es una iglesia prisionera de la esperanza, porque está mirando siempre hacia el futuro, al evento que va a solucionar todos los problemas de este mundo.
que es la venida Que es la de nuestro segunda Señor. venida. Sin embargo, los protestantes dicen que no, que todavía Jesús no puede venir a esta tierra porque falta el milenio de paz. Que venga el rapto de la iglesia, que se venga la gran tribulación, que surge el anticristo. Eso va a suceder en una versión un poco más clara que esta, pero que realmente la venida del Señor es un mensaje muy, pero muy dado por la iglesia adventista, porque el Señor Jesucristo, antes de irse, esa fue su despedida: volveré otra vez. Y estarán conmigo cuando yo estoy, vosotros también estéis. Así que miren ustedes ese mensaje tan especial en ese asunto. Entonces la iglesia adventista también, como una rama del protestantismo, se ha estado separando de esa tendencia, porque está como redescubriendo los principios evangélicos que tenía el cristianismo en el primer siglo, ¿verdad? Porque no solamente está con los mandamientos, sino también que está con el santuario celestial, la obra que está haciendo Jesucristo en el cielo, intercediendo por sus hijos y por todos los que están preparándose para su encuentro con Él en las nubes de los cielos. También está enseñando de que la muerte es un sueño, que los hijos de Dios, como los impíos, pasan por el mismo proceso, porque así fue que Dios creó al ser humano, ¿verdad? Él lo creó con entereza para que fuera inmortal, siempre y cuando se mantuviera en obediencia a Él. Pero ya ustedes saben lo que pasó y cómo eso se tergiversó, y ahora estamos con esta situación. Pastor, y el mensaje del sábado es antitético con todos los movimientos filosóficos que hoy se encuentran distribuidos en los pensamientos de la sociedad, como por ejemplo la evolución. El sábado nos indica que hay un creador. Sí. Nos indica, por ejemplo, también con esa diversidad de pensamientos progresistas, de los géneros. Cuando vamos al principio donde está el sábado, vemos también el matrimonio entre un varón y una hembra. Así que vemos que este movimiento que Dios señaló con su dedo profético está rescatando aquellas verdades que fueron olvidadas, fueron dejadas de un lado por seguir otros pensamientos que no necesariamente están basados en la Escritura. Sí, así que, amigos, aquí estos dos jovencitos que apenas están abriendo los ojos en el mundo, ellos se están dando cuenta esta verdadera realidad. Y uno que ha visto un poquito de agua pasar debajo del puente, ha podido ver cómo se ha desarrollado su sentido común en la forma de ver, pues, de que cuál es la invitación que le hacemos. La invitación es que ustedes examinen, evalúen, investiguen y hagan comparaciones, y siempre con la Biblia abierta, porque no podemos salirnos de las comillas bíblicas para poder argumentar, porque entonces vamos a caer en el caos. Entonces, nuestro mensaje final para todos los que están con esta secuencia nuestra es precisamente eso, pues que se aferren a lo que dice la Biblia de una manera sencilla, así como se lee, e interpretarla de una manera que no tengamos que estarle haciéndole ningún recoveco, ni buscando por allí ninguna cosa, sino tal cual como dice allí escrito, con el idioma original. Si necesito un poquito más de ayuda, eso también se puede hacer, pero como lo dice la Biblia. Y eso nos dará garantía y seguridad de salvación, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso nosotros estamos haciendo esto, para advertir, para ayudar y para abrir el sentido común de muchas personas que sí piensan, que sí no comen entero, que sí se dan cuenta que necesitan que se les explique sobre algunas cosas, porque como lo están viendo ahora, no les parece que fuera tan lógico, que fuera tan inteligente, ni se necesita tener un título universitario para entender la Biblia, porque le digo como una anécdota, yo he conocido gente que aprendió a guardar el sábado del Señor
solo leyendo la Biblia sin saber que ya existía un grupo religioso que lo estaba practicando. ¿Qué significa? Una persona que apenas aprendieron a leer con la Biblia, que eran ignorantes, campesinos, agricultores, gente. Entonces quiere decir que eso está ahí a la disposición de cualquiera que lo quisiera entender. Ahora, el que no quiera oír, el que no quiera entender, pocas palabras. Sí, quedan para esa persona. Exacto. Bueno, estamos llegando ya al final. Sí. Estamos llegando ya al final y creo que nos sentiríamos muy satisfechos. Y lo voy a decir representando a los que aquí estamos participando. Porque detrás de cámaras está nuestro compañero Luis Alejandro Figueras. Él es el que hace el trabajo ahí minucioso, sube el video y participa también. Y creo que estaríamos más que satisfechos si al finalizar este video te sintieras motivado a abrir con oración las Sagradas Escrituras y a tener una experiencia personal con el Dios Creador, Sí. que está interesado en nuestro bienestar y que te dio la facultad de pensar. Así es. Jonathan, ¿tienes algunas palabras finales para...? Sí, claro. No es necesario ser el sabio Salomón para hallar la verdad de Dios. Ahí están las escrituras a nuestra disposición. Hemos hablado del protestantismo. Muchas de estas personas dieron la vida para que la Biblia pudiera estar a nuestro alcance. Así que con una mente humilde, pero abierta, con un sentido común bien dispuesto, vamos a la escritura y encontraremos, entre tantos caminos que hoy día parecieran abrirse delante de nosotros, encontraremos el único camino de salvación, que es el Señor Jesucristo, quien fundó todo este hilo histórico para que tú y yo pudiéramos también heredar esta promesa de salvación. Así que, sin más que decir, y orando y deseando que puedan tener una experiencia cercana con el Señor Jesús, nos despedimos. Bendiciones.